Tardes. Y dando un poco de análisis al discurso del presidente, tema obligado en toda la semana, hemos querido profundizar un poco más en uno de los aspectos que el presidente Luis Abinader señaló como nodales y vertebrales en toda su administración de los últimos 3 años, que es el manejo de la economía, el desempeño económico de su gobierno. Para eso necesariamente tenemos que contar con herramientas de análisis que estén a la altura de los requerimientos de ese debate. Está con nosotros el licenciado Iván Rodríguez Batista, economista, exfuncionario público, ex superintendente de Valores y ex viceministro de Planificación, Economía y Desarrollo, y sobre todo un economista con sólidos fundamentos teóricos y prácticos de diferentes campos de análisis, de investigación de la ciencia económica. Es un verdadero lujo y un privilegio contar con usted, don Iván, aquí. Buenas tardes. Para mí es más el privilegio. Gracias. Y sangre nueva y sangre vieja. Y yo creo que... Pero la de vieja, ¿tú te refieres a quién? No, de la edad solamente. Pasado dos días del discurso, don Iván, que ya un poco las críticas políticas al mismo han amainado y quedan los cuestionamientos de orden técnico, teórico y doctrinario. ¿Cómo podríamos ponderar el panorama financiero del manejo que ha presentado el gobierno en este último año? Bueno, muy buenas tardes y realmente un placer enorme haberme encontrado con 2 viejos amigos de hace muchos años, Fafa y Lenchi, el hijo del sombrerero. Así es. Y con el placer es mío también. Mi querido Jovine, que es en mi familia como un hijo. Gracias. Porque así lo hemos adoptado nosotros. Espero heredar algo. Y al joven Graimer Méndez. Graimer Méndez. De manera que para mí es un lujo estar con ustedes en este programa. Mira, a mí no me gusta analizar discursos, porque los discursos muchas veces no llenan las expectativas y no son digeribles al escenario que se hacen. Yo creo que a mí me sale mejor analizar la gestión de gobierno, que en última instancia es una expresión de lo que es el discurso de rendición de cuentas, creo yo, ¿verdad? De manera que el discurso... Yo creo que una rendición de bondades regularmente, más que de cuentas. ¿Por qué? Porque si fueran cuentas reales te dicen lo que quedó bien y lo que quedó mal. Pero es una rendición de bondades, todo está bien en los discursos de rendición de cuentas. Mira, ese es un problema, a mí me ha tocado en varios escenarios estar en cuarto de guerra, de los candidatos presidenciales y algunos que llegaron a presidente. Y el trabajo de un cuarto de guerra es precisamente artillar a su candidato para ese tipo de escenario. Y la verdad es que el escenario del Congreso Nacional, si tú analizas los discursos, no me voy a ir a la época de Balaguer, si tú analizas los discursos de los presidentes que hemos tenido después de Balaguer, hasta el presidente actual, Luis Abinader, con Leonel 4. Leonel, con Danilo, Luis Hipólito y Luis, si tú analizas los escenarios, es más o menos el mismo escenario. Y si tú buscas la reacción de los líderes de la oposición, que también analizan esos discursos en su cuarto de guerra, a mí me ha tocado estar en los análisis de arriba y abajo. Arriba y abajo. Tú quitas el traje y la cara de la figura y es lo mismo que los mismos argumentos. Los mismos argumentos. Oye, yo veo a los dirigentes del PLD respondiendo el discurso del presidente Luis Abinader. Era lo mismo de ver al equipo del presidente Luis Abinader respondiendo los discursos del presidente Danilo Medina. Por eso a mí me gustaría más que nosotros analicemos la gestión de gobierno. Pues mano arriba. Porque, ¿cuál es el problema? Donde yo creo que los cuartos de guerra del presidente han fallado es en situar el periodo de gobierno del presidente Luis Abinader. Para cualquier ser humano, ejercer la primera magistratura en medio de la crisis sanitaria y económica y financiera que lo ha hecho este presidente es una tarea impensable.
¿Quién había vivido un virus pandémico? Nadie. O sea, nadie vivo. Y este hombre se encuentra con esta situación donde y con el impacto que la guerra ucraniana metió en la economía, que fue una inflación global. Exacto. También. Las dos cosas juntas. O sea que eso es impensable. Por eso yo respeto esa gestión de gobierno. Es una gestión que yo no pensaba que podía salir adelante. Y lo ha hecho. Una pregunta. Ha recuperado la economía prepandémica en todos los sentidos. Por ejemplo, se habla de rebote estadístico con el crecimiento económico del 2021. ¿Qué es eso? Con relación al 2020. Si es con relación al 2020, es un rebote. ¿Qué es eso? Un rebote estadístico es cuando tú tienes un crecimiento anormal después de haber tenido un crecimiento negativo. Por eso el año 2020 no es un año de comparación. Usted tiene que analizar las bondades de este gobierno en su gestión con el año prepandémico, que fue el 2019, que fue un año relativamente bueno para el mundo. No fue el mejor año, porque la economía dominicana creció en el 2018 más que en el 2019, y en el 17 creció más que en el 2019. Pero vamos a decir que en términos generales fue un buen año. Si tú analizas el crecimiento del 2021 con relación al 2019, neutralizando el impacto negativo que tuvo el 2020, que se cayó en casi un 7% el Producto Interno Bruto, el crecimiento que te resulta es por encima del potencial del producto en la República Dominicana, que es un 5%. Es decir, haciendo el diferente ajuste con relación a la caída del 2020 y el comportamiento del 2019. Cuando usted dice el potencial del 5%, eso significa que la economía dominicana, independientemente de gobierno, de periodo, tiene fundamentos que garantizan un crecimiento en ese orden. Correcto. Bajo variables controladas. Cuando el crecimiento cae del 5%, los economistas decimos que la economía tiene lo que se llama un outgap, es decir, hay una brecha entre producción y consumo. Entonces, si la economía, el resultado de ese ejercicio estadístico es que te da un crecimiento de más de 5%, no hay rebote estadístico. Entonces, el presidente ha logrado, la gestión del presidente Abinader ha logrado recuperar la economía del 2019. Y en algunos casos, si nosotros buscamos qué sectores generan divisas en la economía, para conformar lo que los economistas llamamos resultado de cuenta corriente de balanza de pago, exportaciones. Las exportaciones en el periodo de gobierno del presidente Abinader han llegado a niveles históricos. Remesas. El año pasado se recibieron casi 10 mil millones de dólares. Y en exportación 11 mil, me parece. Turismo. El turismo anduvo picando los 8 mil millones de dólares. Creo que yo no tengo diciembre todavía, pero ¿y Zona Franca? Octubre, y estaba en 7.800 millones. Es decir, que noviembre y diciembre pueden haber llegado a... ¿Y Zona Franca? A 8.000. El Zona Franca está en exportaciones. Y el otro renglón es el renglón de turismo. O sea, el turismo, bueno, ya lo dije, turismo y inversión extranjera. Inversión extranjera directa. Entonces, la balanza de pago en cuenta corriente, resultado del 2022, si tú lo comparas con los años anteriores, incluyendo 2019 y 2018, es muy sólido. Por el lado de las cuentas fiscales, nosotros tenemos un déficit fiscal estructural, porque viene desde el 2008, y mantener ese déficit por debajo de un 4%, en medio de una situación tan caótica como la situación que generó el efecto pandemia, también es lo que yo llamo una labor titánica. Entrando al efecto de la guerra rusa, que fue el año pasado, es otro elemento que le cae a los gobiernos de este periodo, de este cuatrienio 2020-2024, que vino a agravar lo que ya era un problema acuciante en los sectores económicos, las llamadas cadenas de suministro, que son las que permiten llevar la materia prima a las diferentes economías del mundo. Lo que hace la guerra es profundizar eso, pero además de profundiza la crisis con el tema de los combustibles. Para países como la República Dominicana, que tienen una dependencia extraordinaria de esta materia prima,
el efecto es bastante erosivo. Vamos. Entonces, no obstante todos esos factores, el gobierno termina llevando la economía en el año 2022 a un crecimiento hasta noviembre, no tengo el dato de diciembre, de 4.9%. Podríamos decir 5%. O sea, un crecimiento de un 5%, un déficit fiscal por debajo de 4%, resultado en las cuentas externas más o menos aceptable. Yo digo que es una labor que merece ser reconocida, sobre todo por los efectos colaterales que tiene el entorno internacional sobre una economía que depende tanto Maestro, del resto del mundo. Sí, usted habló del concepto rebote estadístico, que según entendí es un fenómeno extraño que después de una caída tan drástica como el tema de la pandemia, se crezca económicamente. Ese más o menos fue más. Sí, o sea, en el año 2020 la economía cayó 6.7%. Uh-huh. Y en el año 2021 creció un 12.5%. Entonces, ese rebote estadístico, ¿cuánto tiene en ese rebote el endeudamiento externo? Es que eso no tiene que ver con Producto Interno Bruto. No, mira, ese es un gran error del que no es economista y de muchos economistas que no estudian o que se han graduado de economía y se les ha olvidado lo que estudiaron. Okay. El Producto Interno Bruto es una variable flujo. Hay dos variables, stock y flujo. El variable flujo son variables que se miden anualmente. En un periodo de tiempo generalmente es un año. El Producto Interno Bruto, hay 4 métodos para estimar, que no es más que el valor monetario de todo lo que una economía produce en un año en términos de bienes y servicios finales. Sí. Eso es lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces el Producto Interno Bruto, por el lado del gasto, se compone de consumo público más consumo privado, inversión pública más inversión privada, exportaciones, y tú le restas a ese resultado las importaciones. Eso te da el Producto Interno Bruto por el lado del gasto. Pero tú lo puedes medir también por el lado del costo de los factores. Que si no hubiésemos cogido un solo peso, un solo dólar prestado, la economía hubiese crecido igual y el país estuviera normal. O sea, que con esos cuartos prestados fue... Mira lo que sucede. Decorativo. El endeudamiento público te afecta los resultados fiscales, pero fundamentalmente te afecta el ejercicio del gobierno en un año determinado. ¿En qué yo te digo que puede haber afectado el endeudamiento público, el gasto público? En el aumento de los intereses de la deuda pública, fundamentalmente. El servicio de la deuda. El servicio de la deuda, interés y amortización. Ahí te afecta porque disminuye ejecución presupuestaria. Hace que el gobierno dedique menos inversiones públicas, menos dinero a inversiones públicas y menos dinero a consumo público. Porque el consumo público no es malo. Por eso yo siempre he dicho que el problema de los gobiernos no es bajar el gasto público en términos de magnitud, sino mejorar su eficiencia y mejorar su calidad. Perdóneme, como un desconocedor del área, no entiendo entonces la economía. ¿Cómo es que la economía iba a seguir lo mismo, iba a crecer igual, íbamos a tener estabilidad, íbamos a tener de todo, aunque no hubiésemos cogido un solo dólar prestado? Porque el endeudamiento es el endeudamiento es el resultado de una incapacidad recaudatoria de los gobiernos para financiar sus erogaciones públicas. Los gobiernos financian su gasto a través de impuestos, de tasas, de los patrimonios que posee el Estado, que vende bienes y servicios, y del endeudamiento, que puede ser interno y puede ser externo, o puede ser de los dos tipos, interno y externo. Esas son las formas que los gobiernos tienen para financiar su gasto público. Si el gobierno consume mucho e invierte mucho, crece el Producto Interno Bruto. No importa cómo tú lo financies. Tú lo puedes financiar con impuestos y es el mismo impacto que si tú lo financias con endeudamiento. Ahora, el problema del endeudamiento es el costo social que representa para las generaciones futuras que van a tener que pagar ese endeudamiento. Pues recuerda que el endeudamiento tiene un horizonte de tiempo que generalmente oscila entre los 10 y los 30 años. Entonces, ese es el problema del endeudamiento. Ahora, ¿qué gobierno del mundo en el periodo 2020 a la fecha no tuvo que recurrir a financiamiento
para poder de hecho se estimuló. De hecho, los organismos financieros internacionales lo estimularon. ¿Cómo tú sostenías el consumo de familias que quedaron parte de la crítica, cegadas por la pandemia? Parte de la crítica a través de la oposición, los programas de protección social. Parte de la crítica de la oposición es que el gobierno ha tomado prestado para guardar dólares en la bóveda del Banco Central. Mira, yo quiero ver qué gobierno, de los gobiernos que han hecho endeudamiento público a través de financiamiento soberano. Porque mira, Balaguer, la gente dice, Balaguer no cogía prestado, pero se endeudaba internamente con emisión de dinero inorgánico. Y no pagando facturas. Que era un impuesto más lesivo y un impuesto más rastrero y más perverso que cualquier impuesto. El impuesto inflacionario más perverso es el que genera el financiamiento inorgánico. Y Balaguer tenía la máquina puso a Luis Julián Pérez, 1990. Puso a Diones Fernández a emitir dinero y le dejó un gran problema a los gobiernos que lo sustituyeron, que fue fundamentalmente Antonio Guzmán, el que tuvo la principal carga de eso. Entonces todos los gobiernos, todos los que han emitido bonos, lo inició de manera formal el presidente Hipólito Mejía en su gestión del 2000 al 2004. Con los 500 millones. Con aquellos 1.500 millones de dólares que se emitieron en el 2001. En pleno ataque de septiembre estaba la comisión del Banco Central y de Hacienda llevando los bonos a los mercados financieros internacionales. Todos los bonos van al Banco Central. Esa gente no viene con un maletín y con una transferencia. Ese dinero entra en reservas internacionales. Pero es prudente, tomar dinero prestado para tenerlo en una reserva inmovilizada. Pero es que ese dinero no se quede en las reservas internacionales. ¿Y con qué se financian las operaciones del gobierno que no se pueden cubrir con impuestos? Con ese financiamiento. Iván, lo que eso sí es importante, tenerlo en reservas internacionales, porque le garantiza al país tener un indicador de solvencia para fines de poder colocar bonos, porque los gobiernos que no tienen niveles de reserva que sean equivalentes a un número de meses de importaciones, que en el caso concreto son 2 meses de importación y el gobierno tiene alrededor de 5.4 meses de importación de reserva internacional, es un indicador que le sirve al gobierno para emitir deuda en mercados locales y emitir deuda en mercados internacionales. Iván, es cierto que en términos de ejercicio económico, posiblemente, como tú dices, haya sido una práctica loable, encomiable, lo que el gobierno ha desarrollado, conforme a los indicadores que se dan y que tú mismo hablas. Para la gente muchas veces esos crecimientos no son más que estadísticas, porque se remiten ante todo a la macroeconomía. Ahora, en términos económicos, la gente vive una realidad. Por ejemplo, sabemos que hubo un crecimiento económico en República Dominicana, pero también hubo una disminución en sus ingresos, en el ingreso de la gente, ¿no? De igual manera, ese crecimiento que hemos visto poco se ha manifestado en lo que tiene que ver con la canasta familiar, porque la inflación en República Dominicana, que fue muy poco tratada en el discurso del presidente, impacta en la vida de todos nosotros, en la vida de la gente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en esa perspectiva de análisis tuyo, ubicarnos en lo que es la realidad particular de la cotidianidad de la gente respecto a esa economía? Los problemas económicos de una sociedad no son los problemas del gobierno. El gobierno es parte importante de la solución de los problemas nacionales. Pero si ustedes buscan las cuentas nacionales de la República Dominicana, el sector público apenas representa un 23, un 25%. El sector privado representa 72, 75%. Ustedes buscan la estadística de consumo privado. El consumo privado es más del 70% del consumo total de la economía. La inversión privada duplica la inversión pública. Entonces hay que exigirle responsabilidad al gobierno, pero hay que exigirle responsabilidad a los empresarios. ¿Pero quién porque se le el Estado, ¿y quién se le exige? El Estado es un regulador y un facilitador. Y el Estado tiene que garantizar. ¿Y cómo se le exigimos? Tiene que garantizar que la iniciativa privada aporte su cuota de responsabilidad. Los gobiernos tienen ese deber, tienen esa tarea. Ahora, ciertamente,
hay una gran polémica que se ha generado entre los economistas a nivel mundial con el problema del crecimiento y la medición a través del Producto Interno Bruto. Ciertamente es una realidad. Porque quien concibió ese indicador, que se llama Producto Interno Bruto, un economista de origen ruso, llamado Simon Kuznets, que emigró hacia los Estados Unidos a raíz del establecimiento de la dictadura del proletariado en Rusia, y fue premio Nobel de Economía en los años 70, creo que en el 74. Simon Kuznets es el diseñador de esa métrica que se llama Producto Interno Bruto, y él dice: yo no diseñé este medidor de la economía dominicana, de la economía mundial, para medir el bienestar de la gente. No, este es un indicador que mide el grado de prosperidad de una economía. Cuando Nicolás Sarkozy era presidente, y a raíz de la crisis que generó la subprime en el 2007, Nicolás Sarkozy reunió un grupo de célebres economistas, hubo como 7, 8 premios Nobel, coordinado por Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía, y le dijo: miren, yo tengo el siguiente problema. La gente de aquí de Francia percibe que está mal, y yo creo que cuando la gente percibe que está mal, no es una percepción, es porque realmente está mal. Pero las estadísticas no me dicen eso. Las estadísticas me dicen que tenemos un buen resultado del Producto Interno Bruto. Entonces, estos economistas, muchos economistas fundamentalmente orientados a la parte del estudio de la desigualdad, le presentaron su informe, un libro que ustedes lo pueden obtener, publicado por la RBA, que se llama Medir nuestra vida. Estos economistas concluyeron: definitivamente el Producto Interno Bruto no es el indicador óptimo para determinar el grado de prosperidad de una economía. ¿Por qué? Porque una serie de factores, como es, por ejemplo, el factor que genera el cambio climático, se va al Producto Interno Bruto. El caso, por ejemplo, del congestionamiento, en el que yo me vi camino aquí, ese congestionamiento, esos tapones que te generan dióxido de carbono, que te generan consumo de combustible, ese consumo de combustible va al Producto Interno Bruto. Y mucho pique que no se puede medir económicamente. Sí, la vida se mide económicamente y socialmente. El pique, la rabia. El pique te disminuye tu eficiencia como ser humano y como ser económico y como agente económico, y eso te reduce calidad de vida y eso tiene un costo. Entonces, el medio ambiente que es afectado aumenta el Producto Interno Bruto, pero te erosiona la calidad de vida de la población. Entonces se está planteando buscar un índice de desarrollo, no el índice de desarrollo humano, el que ustedes conocen, sino un índice que, aparte de que mida la capacidad económica de un país, pueda también medir la parte que no mide el Producto Interno Bruto. Pero mientras tanto, los elementos que determinan si una economía va mal o mal bien, el principal es su economía en términos de producción. Maestro, y eso es Producto Interno Bruto. Gracias por lo demás. Sí, no, claro. Aquí la última reforma fiscal importante, los demás remedos y en parchos, se hizo con la crisis de los 90 del doctor Joaquín Balaguer. Se hizo una reforma fiscal que ha generado todo este proceso de crecimiento, claro, en base a la política que se han llevado. Entonces se barajó una reforma fiscal, creo que cuando Hipólito, se barajó otra reforma fiscal con Leonel, se barajó otra reforma fiscal en el gobierno de Danilo. Nosotros hemos dicho que para hacer una reforma fiscal integral real, un presidente tiene que estar dispuesto a ser el presidente de un solo gobierno, de una sola gestión. De lo contrario, se va a estar postergando. ¿Hasta cuánto aguanta la economía dominicana sin una reforma fiscal integral? Sí, pero primera aclaración, en el 1991, a raíz del consenso de Washington, se hizo una reforma tributaria, no una reforma fiscal. Tributaria. Porque nosotros teníamos un desorden en figuras impositivas y un desorden en las figuras arancelarias.
Entonces se hicieron la reforma. Podría ser, perdona, sí, para nuestro público que a veces no es tan experto, una diferenciación entre reforma fiscal. De hecho, se enuncia casi al unísono, una reforma fiscal y tributaria. La reforma fiscal, porque ¿qué es lo que es la economía fiscal? La economía fiscal es la capacidad que tiene el gobierno de recaudar ingresos por diferentes vías y de ejecutar gastos por diferentes vías. Entonces, una reforma fiscal es una reforma que produce cambios significativos en las estructuras de los impuestos y en la estructura del gasto. Y en la base. Bueno, la base, los impuestos no es más que base imponible por tasa o alícuota. Si tú tienes el ITEVI, que tiene una tasa o alícuota de 18% y su base imponible son 200 mil millones, pues la recaudación no es más que esa tasa por esos 200 mil millones. Entonces, la reforma fiscal es el ejercicio que implica transformar la estructura impositiva y la calidad y mejorar la calidad del gasto público. ¿Qué es lo que los gobiernos no han hecho? ¿Y la tributaria? La de los impuestos. Que déjame decirte, el código tributario, ese código tributario que se hizo en el 1992 y que ha recibido variaciones hasta el 2013, que fue la última que se hizo, hasta el 2012. Se hizo en el 2012, pero que entró en vigencia el 1 de enero del 2013. Hay que corregir ese código tributario, fundamentalmente del artículo 277, creo, hacia adelante. Hay que revisar toda esa parte normativa y concentrarnos en la parte del impuesto sobre la renta. Pero ¿cuánto aguanta la economía sin eso? Nuestra estructura tributaria. ¿Cuánto aguanta la economía dominicana sin hacer eso que hay que hacer? ¿Cuánto tiempo aguanta? No, pero ven acá, nosotros estamos trabajando con una presión fiscal rezagada entre un 3 y un 4 puntos porcentuales con relación al gasto, que es lo que te da el déficit desde hace más de 30 años. Es 30 años, entonces, ¿cuánto aguanta la economía? No. Óyeme, el periodo óptimo para haber hecho la reforma tributaria fue el periodo 16-20. Había robustez económica, había un buen entorno internacional. Yo no veo en el momento, yo no visualizo reforma tributaria de aquí al 2030. Reforma fiscal integral, como tú dices, de aquí al 2030. Y ya en el 2030 habrá dos periodos de gobierno. Vamos a ver un periodo de gobierno. 6 años, yo pienso que en 6 años el país tiene que abocarse a una transformación profunda de su estructura fiscal. Iván, escuchándote tranquilamente, yo me pregunto, teniendo una respuesta, pero quiero planteártela. La apreciación del ejercicio del gobierno, tomando en cuenta las condiciones en las que llegó y lo que ha pasado, ha sido positiva, no negativa. Eso es lo que yo he dicho. Y yo creo que lo ha hecho con un fundamento. Vivo diciéndole que el que analiza la situación de hoy ignorando las condiciones en las que el gobierno llegó, él fue con un programa que no pudo aplicar comenzando, sino por enfrentarse a la emergencia del virus y de la inflación. Y ahora él está diciendo que vuelve en una segunda oportunidad precisamente con las reformas que él no pudo usar porque él llegó con un conjunto de reformas, pero la vida le impuso otro camino. Y el balance ha sido positivo porque enfrentando la crisis del viraje, mira lo que pasó. El primer país que se abrió como referencia turística, que tuvo éxito, y desde ese punto de vista, fuera de la práctica tradicional de la oposición, que la denuncia sin fundamento, yo creo que este gobierno nos ha dejado una situación que ha revalorizado la economía. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que el gobierno debió haber, en el 2021, haber revisado su programa de gobierno y haberlo ajustado a la realidad. Al desafío pandémico. Porque es que nadie en diciembre del 2019 que no estuviera en China estuvo preparado para lo que le vino al mundo en el 2020. Entonces se destruyó toda la agenda del mundo, la agenda de la familia, la agenda de las personas, la agenda de las empresas, la agenda de las... El que se iba a casar en marzo no pudo hasta de la funeraria, no porque hubo que hacer más caja. Bueno, hasta de la gracias Iván Rodríguez por estar aquí. Don Iván, gracias por su presencia y por darnos pincelazo en torno a algo más amplio, que es el desempeño de la economía en estos últimos años, sobre todo un día como hoy que cumplimos 3 años del inicio de nuestro primer caso de COVID.
Oh. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.